En un foro en el que participaron expertos en materia política, se destacó el rol de Cuba en el contexto internacional durante las pasadas 5 décadas, particularmente en el continente africano. Hay una profunda admiración por la contribución de Cuba al desarrollo, a la independencia de África, luchando contra el imperialismo yanqui. Cuba apoyó también la lucha para la liberación de Nelson Mandela y para la liberación de los morenos, los negros en África del Sur. Según este funcionario de la sección de intereses de Cuba, la solidez férrea de la revolución cubana y su relación con Latinoamérica han sido factores importantes de la coyuntura actual. Nuestro presidente lo reconoció en la CELAC. Parte de los resultados que hoy se ven es gracias al apoyo de Latinoamérica, y todo lo que está ocurriendo en Latinoamérica ha jugado un rol importante en lo que está ocurriendo en estos momentos entre Cuba y Estados Unidos. Desde la perspectiva de expertos, la apertura de Estados Unidos hacia Cuba es solo un cambio de táctica en su política exterior, con el propósito manifiesto de lograr por otros medios lo que no pudo conseguir con el embargo económico: derrocar al gobierno de la isla. La política de Estados Unidos hacia Cuba es derrotar la revolución. Así lo fue desde el presidente Eisenhower y sigue siendo bajo la administración Obama. Simplemente han cambiado la táctica porque la otra no les funcionó, pese a que le hizo difícil la vida para los cubanos. Según esta experta, el accionar de la política exterior de Estados Unidos se debe entender como un macroobjetivo en relación a Latinoamérica. Los objetivos de Estados Unidos buscan derrotar a gobiernos progresistas en Latinoamérica, como lo evidencian las recientes agresiones contra Venezuela. Estados Unidos está tratando de formar una nueva relación en Latinoamérica con el objetivo de aislar a Venezuela. Nosotros, desde Estados Unidos, nos solidarizamos con Cuba, Venezuela y todos los países que luchan por su autodeterminación. Por su parte, el activismo dice que para muchos países africanos que se vieron forzados por la presión estadounidense a evitar acercamientos con el gobierno de la isla, la situación podría cambiar. Ahora que América está a punto de restablecer sus relaciones con Cuba, yo puedo pensar que habrán muchos países que decidirán tener relación más profunda con Cuba. Para los próximos días se espera una nueva ronda de conversaciones entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos. Desde Washington, Alfredo Miranda, Hispan TV.